Buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora a través del Facebook Banrep Cultural Manizales y también por el Facebook del Museo de Arte de Caldas. Para mí es un placer saludarlos hoy 23 de agosto del 2021 y continuar con este ciclo de conferencias que iniciamos hace 15 días con el maestro Diego Escobar Correa alrededor de algunas de las obras que el Museo de Arte de Caldas entregó en comodato al Centro Cultural del Banco de la República de Manizales. Hoy vamos a continuar esta conversación con Laura Puerta, una amiga de la casa y a quien muchos reconocemos por su gestión en la gestión cultural, valga la redundancia, en diferentes procesos culturales de la ciudad. Entonces estamos muy contentos. Este ciclo de conferencias nace con la intención de darles a conocer a todos ustedes que están conectados a través de nuestras redes sociales un poco más sobre esa colección que hemos recibido en Comodato. También la idea de valorar los artistas que tenemos en el Comodato y además acompañados de una serie de actividades que buscan generar apropiación por parte del público de estas obras. Eh, Me acompaña además también, antes de presentar a Laura, les voy a presentar a Catalina. Catalina es la coordinadora de los servicios públicos y educativos del Museo de Arte de Caldas. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Esta tarde me place presentar también a Laura eh, y acompañarlos de parte del Museo de Arte de Caldas y también como dar como esa parte de introducción que Laura también hizo cuando estaba iniciando, cuando estaba terminando carrera. Ella fue de las encargadas en recibir las obras de Marisol Rendón y fue, mejor dicho, de las pioneras en la parte de recibir estas obras en el Museo de Arte de Caldas y más que nadie, Laura ha conocido el proceso de esas obras. Entonces, Laura, bienvenida también a este ciclo. Gracias Catalina por hacer esa introducción. Yo les voy a contar antes de que hable aquí Laura muy rapidito, para las personas que no conozcan a Laura, contarles un poco quién es Laura. Laura, pues primero la reconocemos en la ciudad, aquí en Manizales, como una gestora cultural muy apropiada del campo cultural de la ciudad, que siempre está muy activa, que siempre está trabajando sobre todo desde el arte en pro del sector en la ciudad. Laura es maestra en artes plásticas y gestora cultural independiente. Ella desde el 2008 se ha desempeñado como gestora cultural y ha trabajado en los campos sobre todo de la curaduría, de la formación de públicos, producción de proyectos artísticos y en la docencia universitaria. Laura, no quiero quitarte más tiempo, quiero agradecerte a ti por estar hoy con nosotros, por acompañarnos en este ciclo de conferencias, también saludar a las personas que están conectadas a través del Facebook e invitarles a que nos dejen sus comentarios o preguntas a través del chat. También tenemos por el web a Patricia Eugenia Vélez, bienvenida. Laura, un gusto compartir contigo. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, muchísimas gracias al Banco de la República por haberme invitado a este ciclo de conferencias junto con mi querido amigo Diego Escobar. Me parece importantísimo este trabajo que está haciendo el Banco de la República con estas actividades de exploración y activación de la colección del Museo de Arte de Caldas. Como bien lo dijo Catalina, yo gran parte de mi formación se la debo a mi trabajo en el Museo de Arte de Caldas hace muchos años, cuando aún estaba estudiando en la universidad. Yo hice parte como de un grupo de guías que éramos estudiantes, todas mujeres, que éramos estudiantes de artes plásticas en ese momento y para mí todo este trabajo de la cercanía con las obras, de la cercanía con los artistas, pues fue fundamental en mi formación. Eh, y, y fueron como las bases también de mi aprendizaje en este camino en la gestión, en la curaduría y en el trabajo también educativo y pedagógico. Entonces, pues bueno, al museo siempre lo tengo con mucho cariño dentro de mi formación. Entonces, bueno, como les decía, me parece importantísimo este trabajo que está haciendo el Banco de la República con estas actividades de exploración y activación de las obras de la colección.
Estos conversatorios son fundamentales como una forma de generar diálogos con las obras y con el contexto, y de esa manera mantener viva la colección, ¿sí? Cualquier colección de arte, pues una manera, es fundamental que no esté encerrada, que no solamente la encontremos como en las paredes de un museo o en una bodega, sino que podamos entablar estos diálogos con estas obras, podamos confrontar también, conocer el contexto en el que fueron realizadas, en el que fueron creadas, y confrontarlas también con el contexto actual, ¿sí? Algo que pasa mucho y que me parece interesantísimo de estos diálogos es cómo hay obras que continúan siendo completamente vigentes, ¿sí? Y hay otras obras que son el reflejo de una época y por lo tanto son importantes, pero, pero no dialogan muy bien con los contextos actuales, por ejemplo. En este caso, pues, y lo que vamos a ver, y precisamente lo que estamos, la manera en que Diego y yo estamos como abordando estas conversaciones es precisamente como confrontando con contextos y viendo más allá de lo que las obras nos presentan solamente como imágenes. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias al Banco de la República, al museo y a todos las personas que están acá asistiendo. Los invito, como decía Víctor, a que escriban preguntas, comentarios. Yo un poco esto va a ser como que les voy a contar, si la idea es que sea una conversación verdaderamente, y si hay algún tipo de pregunta o comentario, no necesariamente pregunta, sino quizá comentarios sobre la obra y las obras que vamos a ver del artista Marisol Rendón, entonces pues bienvenidos para que lo escriban. Eh, Al final pues se leerán y conversaremos al respecto. Entonces, bueno, voy a compartir entonces con ustedes. Espero que todos estemos viendo eh, ya aquí la pantalla. Bueno, entonces vamos a hablar de la obra del artista Marisol Rendón, ¿sí? Marisol Rendón, ella es una artista colombiana. Ella nació en Manizales en 1975. Ella nació acá, pero se fue a estudiar a Estados Unidos. Ella obtuvo un máster en Bellas Artes en el Claremont Graduate University en California en el 2003, y actualmente vive y trabaja en San Francisco, California, y trabaja como artista, diseñadora y educadora. Es importante también mencionar, y me parece que hace parte muy importante también de su obra, es que ella, aparte de su trabajo creativo, trabaja trabaja en la parte educativa para el Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego, como profesora titular y coordinadora del programa de arte y diseño tridimensional de medios mixtos en Southwestern College. También como artista individual es importante destacar que ha expuesto en países como Francia, Suiza, Colombia, Estados Unidos. Ha expuesto en California en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego y en el Centro para las Artes de California, y ha trabajado en estrecha colaboración con el nuevo Museo de Niños, de los Niños. Esto es algo que no sé si alcancemos a abordar en esta charla, pero sí sería muy interesante que quienes estén interesados pues puedan buscar su trabajo allí. Es un trabajo muy interesante el que ella ha hecho con niños y en obras de carácter interactivo en espacio público también. Bueno, entonces ya arrancando a lo que estamos hablando, esta particularmente es la obra que hace parte de la colección del Museo de Arte de Caldas. Se llama 5AM, es una obra grande, es un dibujo, es de 2 metros por 1,67, perdón, y es carbón sobre papel.
Esta obra, como les decía, hace parte de la colección del museo y a simple vista nos encontramos con una nevera abierta, ¿sí? Podemos verlo como un paisaje cotidiano. Marisol usa este objeto, la nevera, y es lo que vamos a ver en esta presentación. No es que este sea su único trabajo, sino que esto hizo parte de varios años donde ella usa la nevera como un elemento a partir del cual va a narrar experiencias, impresiones personales y colectivas de una cultura que es, digamos, como su cultura originaria, que es la cultura colombiana, en contraste con lo que ella se encuentra cuando llega a Estados Unidos. ¿Sí? Hay algo que, bueno, esta obra junto con las siguientes que vamos a ver, hicieron parte de la exposición El ratón Pérez sí existe, que fue llevada a cabo en el Museo de Arte de Caldas en el 2005. Y aquí pues, hablando con respecto a lo que dice Catalina, cuando yo entré a trabajar como guía en el Museo de Arte de Caldas, esta fue la primera exposición que me tocó a mí, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocer a Marisol y pues de hablar con ella y de vivir esta exposición pues como de otras maneras más allá que siendo una espectadora. Entonces, como les venía diciendo, ella empieza a trabajar la nevera como un elemento a partir del cual va a hablar sobre estos contrastes culturales. Una de las cosas de las que ella hablaba, por ejemplo, es desde el contenido de la nevera, ¿sí? La nevera no solamente, aquí estamos viendo sí un paisaje cotidiano, pero la nevera es un elemento importante eh, en nuestra vida doméstica, ¿sí? Pero a la vez también hay veces es un elemento lujoso, un elemento de lujo, no solamente la nevera como tal, sino su contenido. O sea, es muy diferente ver el contenido de la nevera de un estudiante universitario, por ejemplo, al contenido de la nevera de una familia de estrato 5 o 6, ¿sí? Entonces, ella hablaba mucho también de los contenidos de las neveras aquí en Colombia cuando llegó a Estados Unidos, ¿sí? Que incluso habían, cuando ella llegó a Estados Unidos, habían estas neveras que electrónicas que tenían, que te avisaban que te faltaba en la nevera, ¿sí? Entonces es como no hay leche, no hay leche, no hay huevos, no hay huevos. Y llegar como desde a veces la precariedad aquí en Colombia de neveras no llenas, sino más bien vacías, a un país en el que las neveras estaban completamente llenas. La nevera además te avisaba, no solo te avisaba el hambre, sino que la misma nevera te avisaba que te faltaba. Y como digamos muchas veces ella hablaba de que le impactaba mucho que a veces la gente llenaba la nevera por llenarla, ¿sí? Y no consumía necesariamente todo lo que tenía en ella. Marisol está muy impactada cuando ella veía que muchas veces ni se alcanzaban a consumir el contenido de la nevera y les tocaba botar, ¿sí? Elementos que ya estaban podridos, que ya estaban dañados y tocaba incluso limpiar la nevera porque se creaban hongos dentro de la nevera. Y eso, ¿sí? En contraste con lo que sucedía aquí en Colombia, ¿sí? Que es, que es distinto, es muy distinto, ¿sí? Digamos que el consumo acá es distinto. Entonces ella empezó a trabajar alrededor de esta temática y también pensando un poco en lo que es la estética de la necesidad, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, empiezo para hablar de esta obra, que es la que está en la colección del museo, pues entonces les voy a hablar de la exposición El ratón Pérez sí existe, y vamos a mirar también otras obras que no estuvieron en esta exposición, pero que hacen parte también de esta iconografía del objeto con las neveras. Entonces, en la exposición del museo cuando entramos, encontramos primero esto, que como lo pueden ver acá, son unas neveras. Estas neveras son en icopor, en poliestireno,
Se llama, esta obra particularmente se llama Un sueño americano. Entonces, vemos esta parte de donde ella está jugando con el valor de las cosas a partir de diferentes representaciones. Acá seguimos con la nevera, pero miren esta representación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos estas figuras que son de poliestireno, pero claramente vemos que son unas neveras. Y en esta parte de, en esta parte de acá, ¿sí? Si ustedes lo pueden ver, encontramos unas, como estas vigas de construcción que vemos mucho aquí, en realidad, en Latinoamérica, que son estas casas, de pronto, si estas casas que se construyen y se construyen con la ilusión de poder hacerles un segundo piso, ¿sí? Muchas veces se quedan toda la vida, se quedan muchísimos años con estas varillas descubiertas porque pues nunca se puede realizar ese sueño, nunca se puede llevar a cabo esa ilusión de hacer ese segundo piso, pero muchísimas de las casas que se construyen así, ¿sí? En muchas partes acá, que es con esa ilusión de, ¿sí? Entonces por eso se llama un sueño americano. Y aquí hace entonces esa relación con el soñar y con la ilusión. Hay una cosa que me parece muy interesante y, bueno, y me gusta mucho es que ella trabaja el hogar y lo doméstico, pero desde lo que se sufre en el hogar, ¿sí? No necesariamente como este lugar cálido, no es que diga que no lo sea, ¿sí? Sino que ella más bien fija su atención es en las dificultades del hogar y en lo que se sufre en el hogar, ¿sí? Y entonces, digamos, acá, en este caso particular, aquí vemos como que ella refleja, trata de reflejar esto que hace parte también pues de nuestra cultura, que es ver el éxito y la felicidad como la progresión en las cosas materiales que se poseen, ¿sí? Lo que hablamos también ahorita, el objeto como tal, la nevera es un lujo no solamente por poder tener nevera, sino poder tener cierto tipo de nevera con ciertas características, ¿no? O sea, como objeto de lujo. Entonces, ella trabaja muchísimo en esta serie donde utiliza refrigeradores. Ella habla muchísimo de eso, de cómo vemos el éxito y la felicidad como la progresión en las cosas materiales que se poseen. Acá vemos un acercamiento a esta obra, Un sueño americano. También otra de las cosas que me parece muy importante acá y que hace parte, ya lo vamos a ver en la obra siguiente, y que está muy presente en las obras de Marisol, son obras que permiten interacción con la gente, ¿sí? Digamos, digamos, pues no podía recorrerse, porque esto está lleno de estas bolitas de poliestireno, bolitas de icopor, que eso es un encarte, ahora técnicamente sería difícil hacerlo, porque pues es tóxico además y es muy volátil. Pero la idea también era que la gente pues interactuara acá, como vemos, a ver, como vemos acá, toda esta parte, no sé si alcancen a ver el cursor que estoy moviendo, toda esta parte son estas bolitas de poliestireno que también se mueven, si la gente soplaba entonces se movían, ¿sí? Y cambiaba como este paisaje que vemos acá de estas montañitas, pues cambiaba, si la gente no soplara cuando entraba, la puerta quedaba aquí al lado derecho, entonces cuando entraba la gente, de pronto se crean estas corrientes de viento, entonces digamos que este paisaje cambiaba. Es algo muy interesante, ¿sí? Bueno, acá al fondo esto también hace parte de la exposición. Esta obra se llama El ratón existe y son estas figuras grandísimas de peluche que podían ser recorridas y tocadas. O sea, un tomate súper grande y unas cebollas largas. Entonces estos son cojincitos en terciopelo.
negro, todos estos son 200 cojines de terciopelo. Entonces la gente podía llegar, se podía sentar, se podía recostar acá, también digamos como que esto se convertía de una u otra manera, como que invitaba a hacer una sala de estar, donde la gente podía sentarse, recostarse, conversar, ¿sí? Abrazar este tomate, acariciar esta cebolla. Y este tipo de trabajo podemos verlo como algo recurrente en la obra de Marisol, especialmente en sus propuestas de arte público y también el trabajo que hizo en el Museo de los Niños, que les habla ahorita. Particularmente aquí vemos estas figuras que se van a repetir también en esta serie que ella tiene, que es el tomate y la cebolla, que también lo que hablamos ahorita, los contenidos que hay en las neveras, esto es como hace parte como de la base, ¿sí? De la cocina de nuestra región, ¿sí? El tomate y la cebolla no pueden faltar. Si hay tomate y cebolla, pues se puede hacer un almuerzo. Entonces, este hogadito que hace parte, pues, como al que estamos tan acostumbrados, es algo que se hace con estos dos elementos y que siempre una nevera, por más desocupada que esté, pues por lo general tiene tomate y cebolla. Entonces, aquí ya encontramos estos otros dos dibujos que junto con el que estamos viendo ahorita, que es 5AM, bueno, que se me fue 5AM, no sé por qué, aquí está, 5AM, la exposición se componía de esta primera instalación de estas, de un sueño americano, que son las neveras con la ilusión de un segundo piso. Está también esta instalación de estas figuras en peluche y estaban tres dibujos en gran formato, que está este que es 5AM y este que es 1AM, perdón. Y aquí esto vemos como son imágenes que se muestran de forma teatral y dramática a través del manejo de la luz, ¿sí? Pueden ver, el dibujo es impecable, esto es carbón sobre papel, entonces tenemos esta imagen y tenemos esta otra, ¿sí? Más allá del objeto como tal, que es algo interesante de estos dibujos, es que más allá del objeto como tal, es que el objeto en este momento es la fuente de luz, la que nos deja entrever de pronto lo que puede estar más allá, lo que puede estar rodeando, eh, lo, que, lo que podríamos imaginarnos, ¿no? Que ya en este caso ya no nos imaginamos el contenido de la nevera, sino que nos imaginamos en lo que la rodea, ¿sí? ¿Dónde está ubicada? Y todo lo que nos puede decir este lugar. Por lo general las neveras están en la cocina, en la sala, en el comedor, que son puntos de encuentro, que son puntos, el lugar donde se cocina, es el lugar donde se conversa, ¿sí? Es el lugar donde se comparte, donde se cocina y no necesariamente es como el recinto como tal. Eso es algo que hemos visto, por ejemplo, pues siempre, pero ahora con la situación en el país y todos estos paros, podemos ver, por ejemplo, lo que pasa alrededor de la olla, de las ollas comunitarias, ¿sí? Es el lugar de encuentro, es el lugar donde se aprende, ¿sí? Es el lugar no solamente donde se come, sino que el lugar donde se cocina es un punto de encuentro importante y un punto donde nos relacionamos de forma importante con otras personas. Entonces aquí de nuevo vemos este otro que es el último dibujo, este es 2:30M, también carbón sobre papel, sí me parece pues muy importante destacar la técnica, técnicamente son impecables los dibujos de Marisol, y de nuevo es lo que podemos entrever, ¿sí? Más allá del objeto como tal es lo que este objeto nos está permitiendo ver. Y además de eso, también como, bueno, la luz que emana, más allá de literalmente, también metafóricamente, el contenido de la nevera, ¿sí? La ilusión de poder tener comida, en algunos casos. En un caso es como la abundancia, en otros casos es la escasez. Entonces eso también se ve aquí reflejado. Ya estas fueron las obras que hicieron parte de la exposición El Ratón Pérez sí existe. Ahora, las obras que vamos a ver a continuación son obras que, aunque
aunque no hacen parte de esta exposición, sí hacen parte de esta iconografía del objeto. Esta obra se llama Fui a Colombia y vi un refrigerador, carbón sobre papel también, también es gran formato. Y es una cosa que también pasa, bueno, no solamente acá, pero es ver las neveras en la calle, de pronto en los basureros, pero después hay una cosa que es interesante también y que veremos en otras obras más adelante, es que cuando una nevera aquí en Colombia, por ejemplo, se encuentra en la calle, es una nevera que ha pasado, que ha sido muchísimos objetos antes de ser desechada. Una nevera antes de ser desechada, ¿sí? No solamente fue nevera, también fue alacena, ¿sí? También fue, qué sé yo, bueno, contenedor de muchas otras cosas. Digamos, aquí esto hace parte de otra serie y de nuevo hace parte de la misma iconografía del objeto. Esta serie se llama Nadie sabe del hambre con la que el otro come, que de nuevo tiene todo que ver con este contraste de culturas, este contraste cultural que vio Marisol después de vivir aquí en Colombia, no estamos hablando del año 2003, cuando ella llegó a Estados Unidos, ¿sí? Entonces también hay ciertas cosas. Hay algo que es que hace parte de costumbres de las abuelas y es los forros de los electrodomésticos. La ropita que se hace con esmero para los electrodomésticos, ¿sí? Que se hace con tela, que muchas veces tiene caritas, o se hace también con crochet. Ella tiene un trabajo con crochet muy interesante. En este caso, esto es dibujo, pero según entiendo, cuando hablé con ella, esto es como, como un forrito real hecho en crochet y luego la dibujada, obviamente. Entonces ella decía como que se demoró muchísimo más pintando el crochet que haciéndolo, pintando el vestidito. Entonces, de nuevo, como esta, esta parte como el preciosismo de lo cotidiano, que también es muy común en las casas de las abuelas, tenemos sobre el televisor hay como un protector, que es una carpetica en crochet, los reposabrazos de las sillas, como estamos hablando, los vestidos, yo les llamo vestidos porque en realidad son vestidos, pero pues se hacen para cubrir los electrodomésticos, para cubrir la licuadora, el horno, la lavadora. Entonces, acá ella está jugando con eso también, ¿sí? Lo precioso de lo cotidiano y el preciosismo también, digamos, como de este tipo de trabajos. ¿Sí? Es un trabajo que se hace con muchísimo tiempo, requiere muchísimo trabajo, valga la redundancia, y finalmente pues se hace es con amor, ¿sí? Listo. Entonces vamos a continuar acá. Aquí lo que les decía, esta pieza, también este dibujo, que también es dibujo gran formato, también hace parte de la serie Nadie sabe del hambre con la que el otro come. Entonces lo que les decía, la nevera, antes de ser desechada, ella dejó de ser nevera y pasó por otros estados y pasó a convertirse en otras cosas, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, closet, ¿sí? Ya es contenedor no solo de comida, sino que sirve como closet. En otros casos también es como alacena. Finalmente, también la nevera, siendo nevera, cumple otras funciones, pues ya no porque pues las neveras de ahora, que son no frost, no funcionan así, pero las neveras también han sido el secador de ropa por excelencia. Y digamos, en ciudades como Manizales, que hace frío, que son húmedas, que llueve mucho, pues la parte de atrás de la nevera se usa también como secador. Y hace parte de estos paisajes cotidianos y estos paisajes domésticos, ¿sí? Cosas que quizá vemos ahora y recordamos,
o digamos las nuevas generaciones quizá no sepan para qué más se usaba la nevera y cómo la nevera era parte importante también, no solamente en los quehaceres de la cocina, en los quehaceres de la alimentación, sino también en procesar la ropa de las casas y de las familias. Bueno, aquí ya seguimos con esta otra obra que personalmente me encanta el nombre de esta obra. Esta pieza se llama Tejido de metal para un refrigerador diseñado a partir de la perseverancia de un ladrón hambriento. Entonces acá volvemos a lo mismo, ¿sí? Hay algo que ha sido muy común acá en no sé, residencias donde quizá haya un solo refrigerador para todas las personas que viven allí, o por piso quizá, y son neveras que tienen candado, ¿sí? Entonces, digamos como que ella empezó a hacer esta relación, bueno, de la nevera con candado. Esto, digamos, por ejemplo, aquí ya, esta nevera, pues no es nevera, son unos lienzos, son unos bastidores, perdón, con lienzo, que están organizados así como un cubo y por dentro tienen una luz y pues no es una nevera, pero inmediatamente vemos una nevera, ¿sí? Entonces, aquí está esta nevera, ¿sí? Y está cubierta, protegida por estos barrotes de hierro, como los barrotes que podemos encontrar en las casas, ¿sí? En las ventanas, que cumplen esa función de protección, pero también digamos como que estas figuras que hacen parte de estos barrotes que protegen, pues también tienen unas formas, o sea, ya hay una preocupación estética y ella lo que hace es tomar figuras del crochet y aplicarlos al metal en esta forma de protección, ¿sí? Entonces, bueno, está protegiendo. ¿De qué? O algo que me parece muy interesante es que aquí no solamente es como esa parte de protección, ¿sí? De un ladrón, ¿sí? Sino que también habla de la condición del ladrón, ¿sí? Que eso tiene mucho que ver con esta otra serie, el nombre de esta otra serie que estamos hablando, que es Nadie sabe del hambre con el que come el otro, ¿sí? Y aquí en este caso es tejido de metal para un refrigerador diseñado a partir de la perseverancia de un ladrón hambriento. Todo lo que esto encierra. Entonces, volviendo un poco a lo que hablamos al principio, que algo interesante de estas conversaciones y de traer estas obras, pues no solamente es hablar de la obra como tal, sino hablar de su contexto, de en qué momento fueron creadas, ¿sí? Y cómo algunas siguen siendo vigentes, ¿no? Este sigue siendo vigente, me parece que es una temática constante, pues en muchas partes, pero estamos hablando de Colombia, de nuestro país. Entonces son unas reflexiones que siguen siendo vigentes y siguen siendo temáticas que son importantes poner sobre la mesa, ¿sí? Entonces ella acá, con esta nevera y con estos elementos que le añade, ella está hablando de la desigualdad, ¿no? La desigualdad también en nuestro país, de las personas y las familias que aguantan hambre, de la precariedad, ¿sí? Y, y cómo a través de esta iconografía de la nevera, ella crea estas imágenes o estos elementos que son bellamente construidos y que de una forma muy poética pues nos presentan realidades que son duras y realidades que son permanentes. Bueno, esta obra es del 2009, ella tuvo esta serie de refrigeradores que fue durante varios años. Ahora vamos a seguir acá. Ahora, ya vamos a entrar a otra como
otra parte también con el refrigerador como centro, ¿sí? Pero ya empezar a hablar como de otro tipo de cosas, y el refrigerador ya no solamente como elemento que nos habla de la comida o que nos habla del cotidiano social o común de una familia o de un lugar, sino que ya nos empieza a hablar, pone al refrigerador, a las neveras, a hablar y a dialogar o de pronto como a presentar narrativas que están ya más relacionadas como con las situaciones internas, ¿sí? Con nuestro comportamiento como seres humanos, nuestro comportamiento con los otros, nuestro comportamiento con nosotros mismos, nuestro comportamiento con nuestro entorno. Ella se interesa muchísimo por indagaciones psicológicas, ¿sí? Entonces, digamos acá, ya estamos viendo ya es esta nevera ya como contenedor y no necesariamente contenedor de comida y ya no necesariamente como la literalidad de usar la nevera como el secador o como el closet, sino ya de una manera ya más metafórica, ¿sí? Como la nevera me contiene, ¿sí? La nevera es este espacio, ya no es como nevera, sino como contenedor que me contiene a mí, ¿sí? Entonces, este se llama el escondite, el nombre original es hide and seek, y es un refrigerador envuelto en satín blanco, ¿sí? Entonces, todas las lecturas que pongo mucho, que ahorita, en el momento en que vamos a conversar, o que si ustedes quieren hacer comentarios, me gustaría mucho también escucharlos y saber qué ven ustedes particularmente en esta pieza, ¿sí? ¿Cómo la interpretan? ¿Sí? Me gustaría muchísimo escuchar esa forma en que ustedes podrían interpretar esta pieza en particular. Entonces pueden ir, qué sé yo, anotando o no olviden para que al final escriban por las plataformas. No sé, Víctor, eso ya lo miraremos luego, pero no sé si de pronto podamos hacer como una, como de pronto alguien que quiera usar el micrófono para hacer la pregunta, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, que no se les vaya a olvidar esta pieza y quisiera escucharlos ahora. Bueno, es una obra que también me parece súper interesante. Y aquí ya estamos viendo, ya son otros aspectos, ¿sí? Esta obra en particular se llama Testigo de una mañana de pasión, ¿sí? Entonces también es lo que hablamos ahorita, lo que se sucede en la cocina y en el comedor, lo que se sucede en estos espacios que por lo general en las casas son espacios sociales, ¿sí? Donde se habla, donde se comparte, pero también donde se discute. Entonces aquí vemos, esta también es una instalación que puede ser recorrida, que es algo pues muy relacionado con lo que hablamos ahorita y les decía que muchas de las piezas de Marisol invitan al espectador, invitan al público a que la recorra, a que miren más allá, a que traspasen como estas, digamos, como barreras o estos límites, ¿sí? Y varias de las piezas son así. Aquí lo que vemos esta es como una estructura en acero que está recubierta por arpillera, que arpillera es de yute o como esta telita de costal, esta tela burda. Entonces lo que alcanzamos a ver es solamente o sea, alcanzamos a ver muy poco, hay como esta veladura que nos brinda esta tela, ¿sí? Que también da como esa cosa de que no, la situación o lo que vamos a ver al frente no es algo que se nos está presentando abiertamente, sino que tenemos que romper como esa barrera de la intimidad para acercarnos a eso, ¿sí? Que es lo que estamos hablando aquí, ya son espacios íntimos. Empezamos a mirar ya espacios íntimos y el refrigerador o la nevera, digamos que no es el protagonista, pero sí es el testigo y tiene todo que ver. Entonces acá cuando logramos como traspasar esa barrera, que es como estas pantallas, ¿sí? De yute, llegamos y vemos una mesa de comedor, ¿sí?
Pero no, yo miro si aquí está. Bueno, entonces es una mesa del comedor. Acá, en esta parte, en una de las cabeceras está un desayuno servido. Y aquí a este otro lado está un desayuno, pero como si estuviera siendo lanzado, ¿sí? Entonces es como aquí con esta disposición de las imágenes y bueno, acá estamos viendo el refrigerador. Esto lo que es una proyección, ¿sí? Esta es la proyección del refrigerador. Así hace presencia este testigo, ¿sí? De esta discusión mañanera entre dos personas, eh, que este también es un paisaje cotidiano y que este también es un paisaje doméstico. Entonces vamos a ver en la siguiente, que aquí podemos ver mejor, ¿sí? Aquí entonces están como ese mismo desayuno que habíamos servido al otro lado, aquí ya está, pero en el aire, ¿sí? Está siendo lanzado en este momento. Entonces, con estas piezas estamos viendo, como les decía ahorita, otro paisaje doméstico. Muy interesante. La manera, me parece muy interesante la manera en que lo plantea. Bueno, aquí vemos otra. Esta es de la serie Nadie sabe del hambre con la que el otro come. Y volvemos a encontrarnos con como con estos límites, ¿sí? Con estas pantallas, que lo que nos muestran o lo que nos insinúan un poco es como esta idea de intimidad, ¿sí? Que dentro de estas pantallas, dentro de estos límites, está sucediendo algo íntimo, que cuando nos metemos allí o estamos viendo esta, creo que esta sí no se podía recorrer, pero podía verse a través de estas endijas que vemos acá, que son como los espacios que hay. Entonces, de alguna manera es como que se le presenta al espectador una forma de ver la obra desde una forma boyerista, ¿sí? Estamos, para poder acceder o para poder ver allá adentro, estamos viendo a través de unas endijas, ¿sí? Volvemos acá a tener como el cuento del crochet, que esto también, al menos pues acá en Colombia, si se nos presenta como algo muy casero, algo muy que hacían las mamás, las abuelas. Entonces acá vemos esto y para ver la obra debemos como ver por las endijas, mirar hacia adentro. Es un poco como cuando uno va en la calle, quizá ve una ventana o una puerta abierta de una casa y es como esta necesidad o este impulso de mirar hacia adentro, ¿sí? De mirar cómo vive el otro. Porque aunque todos, hay cierta, como esa curiosidad también morbosa de ver cómo vive el otro o de imaginarnos cómo vive el otro, que finalmente no lo sabemos, ¿sí? Todo esto es lo que nos imaginamos a partir de lo que vemos y cómo lo que vemos lo comparamos con lo que conocemos, que es lo nuestro, ¿sí? Y ahí cómo armamos todo un imaginario, como para tratar de entendernos, ¿no? Entonces hay algo que es muy interesante que ella habla con todas estas obras y es la ilusión, ¿sí? Porque todas estas obras también tienen que ver con eso, ¿no? Con la ilusión, con querer algo, con conocer la vida del otro. Entonces ella habla de la ilusión como algo fantástico que nos decimos para lograr entender el mundo. Lo que les decía ahorita, cuando uno mira por esa endija, cuando uno mira por la endija de la puerta tratando de ver cómo vive el otro, finalmente nunca lo sabemos, lo que hacemos es imaginarnos, es usar nuestra fantasía para imaginarnos algo, pero pues con el objetivo de alguna manera pues entender a la otra persona, entender a la otra. Entonces acá está de nuevo, están estas pantallas y adentro de estas pantallas podemos ver, miren que están estas texturas, ¿sí? Estas texturas como de carpetica, incluso también en el piso. Y aquí encontramos otro objeto que siendo como un objeto tridimensional cúbico, pues inmediatamente lo que hacemos es relacionarlo con una nevera. Y aquí afuera están pegados, a ver si aquí, están pegados estos elementos de los que hablamos ahorita,
que son la cebolla y el tomate, ¿sí? Son como algo así como 40 cebollas y 20 tomates, ¿sí? Que como les decía, están presentes y los podemos ver, están presentes en varios de sus trabajos y los vimos en este formato grande, a gran escala, como estos cojines grandes que la gente podía, en las que él podía sentarse, las que podía conversar, que podía abrazar, que podía tocar. Y acá pues también ya son más chiquititos, pero igual de todas formas vemos que son en este material que incita a ser tocado. Acá no se puede entrar, ¿sí? Pero también es como ese deseo de ustedes desde afuera, de uno estando afuera y viendo desde estas endijas y viendo esto que no podemos tocar, pero este es un material que incita a ser tocado, incita a ser acariciado. Entonces es un juego con eso, ¿sí? Un juego con la interacción que nos abre, nos presenta estos espacios que pueden ser recorridos y que pueden ser tocados, pueden ser palpados, y también nos presenta estos lugares que siendo espacios como tal, o sea, jugando con el espacio, pero nos presenta una imposibilidad, ya no los podemos recorrer, pero nos presenta también como esta tentación a recorrerlos y a tocarlos. Entonces, bueno, ya para terminar hablando de hablar de la obra y ya empezarlos a escuchar a ustedes, quiero terminar con este texto de Marisol, que me parece que encierra de una manera muy bella y también de alguna manera triste o nostálgica este trabajo que ella hace con los refrigeradores y con toda esta obra que tiene. Entonces dice: cuando pienso en esas cosas o conceptos constantes y cotidianos con los que convivimos o tenemos que convivir, la necesidad, ilusión, autoengaño, pobreza, desesperanza, habitamos un mundo en el que incesantemente buscamos una manera, cualquier manera de justificar lo difícil y a veces lo imposible. Los sueños y la esperanza son sentimientos que de alguna manera nos han ayudado a mantener el equilibrio. Sin embargo, de algo estoy segura: en la mayoría de los casos, detrás y después de cada momento de ilusión hay un suspiro de resignación. Me encantaría encontrar una manera de representar ese suspiro. Bueno, Hermosísimo ese cierre, ha sido contundente. Quiero agradecerte por tu exposición, creo que nos has contado una información y también una interpretación muy interesante de la obra de Marisol. Quiero invitar a las personas que están conectadas también a que nos manden sus preguntas, sus comentarios. Pero acabo de leer dos que tenemos, Laura, saludando a Diego Escobar Correa y a Luis Mantilla. Nos dice Diego Escobar: es importante señalar que un objeto como la nevera en muchos hogares colombianos ocupará un lugar privilegiado en la casa, no en la cocina, pero sí en la sala, como el triunfo de la capacidad adquisitiva que se empieza a tener en la economía del hogar, una modernización de la vida doméstica. ¿Quieres decir algo frente a ese comentario? no, me encanta. Diego lo dice de una manera muy elocuente y muy bella. Y finalmente es eso. O sea, el poder, a mí me interesa muchísimo eso. ¿Sí? El objeto cotidiano. Porque el objeto cotidiano es mucho más de de lo que vemos. Sí, encierra muchísimas cosas y dice muchísimas cosas de nosotros, encierra muchísimos relatos, ¿sí? O sea, son muchísimas cosas, es lo que simboliza, lo que significa, pero también todos los relatos personales e incluso colectivos que encierra. Entonces, chévere, muchas gracias, Diego, por ese Sí, aporte. esta mañana coincidencialmente conversamos con Héctor García, quien es el curador de una exposición que vamos a tener desde el 9 de septiembre acá, se llama Esto tiene arreglos, una exposición del Museo del Oro. Observamos sobre esa relación que tenemos o que generamos nosotros con el espacio y con los objetos. Y es una relación que muchas veces es muy profunda y más profunda de lo que uno piensa. Entonces, cuando uno le dicen, es que vamos a cambiar el comedor, y uno siente como ese dolor que le van a cambiar el comedor, es porque ahí se ha generado un vínculo que nos lleva como que nos rememora muchas cosas, muchas vivencias, eso que hablabas tú, el encuentro con el otro. Entonces, uno muchas veces no piensa como esa relación con los objetos del cotidiano, con el teléfono, pero realmente muchos de los objetos de nuestros hogares están cargados de significaciones y de resignificaciones, sobre todo también simbólicamente.
entran a formar parte de ese relato de vida, de cómo nos contamos también a partir de esos objetos. Y me parece muy bonito como cómo Marisol cómo trabaja con estos objetos de la cotidianidad, pero también cómo nos deja entrever a través de su obra otros temas u otras problemáticas sociales. A propósito de eso, por acá Luis Mantilla Laura nos dice, excelente la obra de Marisol. Yo fui su alumno en la década de los 90. Me transmite mucho a nivel cultural, socioeconómico, un poco lo que hablábamos. Su obra cuenta historias maravillosas, es romántico, es, de alguna manera, un encuentro, de alguna manera encuentro una crítica al contexto de un momento. Es reflexivo y a la vez tiene mucha sensibilidad conceptual. Es un comentario muy bonito, pero me llega otro comentario por acá por el interno a propósito de lo que nos dice Luis Mantilla y de esta última línea sobre el arte conceptual, porque la persona que me escribió por acá me decía, cualquier objeto de mi casa puede ser arte, y me escribe, espérate, yo lo leo textualmente, me escribe, una nevera puesta ahí es arte. Entonces, Laura, ese acercamiento, digámoslo, a la obra o a la creación de las formas en que Marisol nos muestra su arte, ¿tú qué piensas en relación a esto? Es decir, a ese arte conceptual, el tema de los objetos cotidianos, pero cómo los transformamos a través de un discurso en algo que nos cuenta un poco más. ¿Tú qué lectura haces a través de Bueno, la obra de Marisol? pues, pues como tú muy bien lo dices, perdón, quién hizo ese comentario? Víctor, el nombre por sí. Este comentario me llegó por interno de la gerente del Centro Cultural, Ivonne Mendoza. Bueno, no era para referirme como a la persona que hace el comentario. Bueno, Ivonne, pues hay algo y es que, bueno, con el arte conceptual, pues como bien lo dice su nombre, lo importante más allá del objeto, lo representado, lo importante es el concepto que se le imprime o el concepto del que habla. En este caso, el refrigerador como tal, o sea, aquí solamente vimos un refrigerador real, objeto como tal, que es el que está cubierto con satín, que igual de todas formas, pues es un refrigerador que nos está mostrando algo completamente distinto. El resto son como representaciones de neveras, pero son representaciones que nos están mostrando otras cosas o que nos están hablando de otras cosas a través de ese objeto, ¿sí? Entonces ahí lo importante, si el refrigerador de una casa, pues podría llegar a ser una obra de arte, pero no por sí solo, ¿sí? Sino que finalmente es como podría hacerlo si hay una intención, si por parte del artista, ¿no? Porque pues para que haya una obra de arte tiene que haber un artista, ¿sí? Para que haya arte tienen que haber artistas. O sea, se pueden acabar todos los curadores, se pueden acabar todos los museos, se puede acabar todo y siempre y cuando hayan artistas, el arte seguirá ahí, ellos son los importantes en este caso. Entonces, si hay un artista que tenga algo que decir y que quiera decirlo y que quiera imprimir eso que va a decir a través de un objeto, entonces puede haber una obra de arte, ¿cierto? Eh, eh, pero, pero bueno, no sé si de pronto eso responda un ¿No? poco Y eso, como... Laura, está relacionado con lo que nos decía Luis Mantilla en esa intervención. Nos dice, tiene mucha sensibilidad conceptual. Y creo que pocos, digamos, tienen también la capacidad de deducir conceptualmente conceptos, valga la redundancia, o como miradas como las que nos muestra Marisol Rendón, que me parece muy, muy linda esa mirada también como de intimidad con ese objeto. Yo quiero preguntarte por algo, Laura, que tú hablabas de la estética de la necesidad. Los títulos de la obra de Marisol son muy sugerentes. Entonces nos hablan, claro, por un lado, en la obra está el candado se me olvidó el título, pero veo como uno la persona que tiene, ¿cierto? Y esconde eso que tiene tras un candado, pero la persona que no tiene y quiere ir a robar eso. Entonces, tú hablabas de varios conceptos ahí, como un poco la desesperanza, también como la esperanza, pero sobre todo hablabas de esa ética de la necesidad. Quizás podrías profundizar este concepto, eso que dices, a partir de esa obra de Marisol. De la estética de la necesidad. Bueno, esto es un término, hablando con ella, ella me hablaba de eso, la estética de la necesidad. Hay algo que pasa
Latinoamérica, ¿sí? Vivimos con las diferentes, como las condiciones socioeconómicas de la mayoría, ¿sí? De las mayorías en Latinoamérica. Que muchas veces pues es desde la precariedad, ¿no? Y necesidades hay muchas, ¿sí? Pero independientemente de las necesidades, siempre está también como el adorno y la belleza que encierra, no solamente conceptualmente, no solamente metafóricamente, sino también cómo, cómo a partir o desde necesidades, ¿sí? Que surgen, pues se crean cosas que no solamente suplen esa necesidad, sino que además son bellas y están bellamente construidas, ¿sí? Lo que hablamos también del preciosismo de este tipo de labor, como el crochet, ¿sí? Como, como la ropita de los electrodomésticos, bueno, yo le digo ropita, pero estos forros, que un forro podría ser un forro, o sea, un forro es un forro y ya. Pero digamos, por ejemplo, acá el forro de la licuadora, y recuerdo mucho a mi abuela, por ejemplo, que el forro de la licuadora de la pipa de gas también tenía no forro, sino vestido, o sea, con su bolero y con su adorno, eh, y tenía ojitos y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, todas estas cosas que pueden surgir quizá desde la necesidad o desde la precariedad, que todas las cosas que hacemos y que no solamente son para suplir esas necesidades, sino también como para cumplir una función estética. Eso siempre me ha parecido algo bello. Y verlo en lo cotidiano. Hay un trabajo que hizo un artista, ay, ya ni me acuerdo hace cuántos años fue. Esperen. La artista se llama Alejandra Higuita Montenegro, ella es de Medellín, y ella hizo un trabajo, una publicación, se ganó una beca en Medellín en el 2009 para realizar esta publicación que se llama La Casa de los Otros, ¿sí? Yo no sé si esto se consiga ya, pero antes se encontraba en internet, quizá en PDF, y es algo muy interesante que también es ver como todos estos, ella lo que hace es entrar a casas de otras personas a dibujar estos espacios, em, desde espacios íntimos como son las habitaciones, ¿sí? Hasta espacios, digamos, como este, por ejemplo, ¿sí? Donde podemos ver una cocina, ¿sí? Donde podemos ver la manera en que no solamente pues estamos cumpliendo como, como cosas funcionales, ¿sí? De lo doméstico, sino que además pues la manera en que cada persona, cada individuo, ¿sí? O en cada lugar, pues también muestra estas necesidades estéticas, ¿sí? Y todo a partir de los mismos espacios, de la sala de estar, la cocina, la mesa de noche, por ejemplo. Entonces, bueno, eso con respecto a esto de la estética de la necesidad, que eso es algo que se ve mucho como en Latinoamérica. Eso por un lado. Con respecto a el título de la obra, esta que decía, se llama Tejido de metal para un refrigerador diseñado a partir de la perseverancia de un ladrón hambriento. ¿Y qué era la pregunta sobre esa, Víctor? Pues yo me desconcentré un poquito, estaba leyendo un comentario, perdona que me ría, te lo voy a leer. Literalmente Sí. dice, solo quiero decir que amo a Laura. Es algo extraño, indescifrable, perdón, es algo extraño, indescifrable e interior. Entonces hay que mandar un saludo a través Un abrazo. del Facebook. Laura, la obra que tú nos mostraste, Marisol, es a partir de 2003, ¿cierto? O ¿Cuál, perdón? sea, toda la La obra, que, la que recorrimos hoy. sí,
a partir del 2005, ¿sí? Esta exposición, el ratón Pérez sí existe, es del 2005. Ella viajó a Estados Unidos, o ella se graduó. Bueno, no recuerdo si fue que viajó en el 2003 o antecitos o se graduó en el 2003, pero toda esta indagación ocurre desde que ella se va para Estados Unidos, precisamente por ese contraste cultural, porque finalmente ese objeto cotidiano que es la nevera fue como el detonante, ¿sí? Em, de, de, de esa cantidad de reflexiones que ella empieza a hacer frente a esos contrastes culturales. Y muchas veces uno para entender o para, más allá de entender, es de pronto como para ser consciente de ciertos elementos de su propia cultura, solamente lo hace en contraste, ¿sí? Como que hay cosas que se le vuelven a uno paisaje y que para uno son normales, y uno se da cuenta que son distintas en el momento en que tiene la oportunidad de contrastarlas con culturas diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso fue la nevera, que la nevera llevó a muchísimas, muchísimas cosas, desde los hábitos de consumo hasta bueno, todo lo que pudimos ver en la presentación y todo lo que nos pudo mostrar Marisol a partir y a través de las obras que vimos acá. Pero sí, es como entre el 2005, todo lo que vimos acá es entre el 2005 y el 2009. Te lo pregunto porque quiero explorar la obra de Marisol antes del 2003, porque también ese concepto de la casa del que tú hablas, que también lo toca por en una obra, una chica que se llama Jennifer Rubio, que es estudiante o se graduó ya de la Universidad de Caldas, el tema de la casa, Sí. también es cierto que está amarrado a un territorio, ¿cierto? Pero a pesar de que esos elementos cotidianos están amarrados a un territorio, dependiendo como desde donde nos paremos, yo creo que vamos a encontrar unas reflexiones distintas, es decir, yo tengo una Ujú. referencia frente a algo, pero ese significado de esa referencia yo creo que cambia dependiendo del contexto en el que tú estás parada. Entonces te lo preguntaba por si tú de pronto conocías un poco la obra de Marisol de antes y cómo se transformó, digámoslo, con esa ida a Estados Unidos, con ese cambio de territorio. Bueno, pues, bueno, por un lado, los invito a que visiten la página de Marisol, es Marisol Rendón. Esperen, pero voy a corroborarlo porque no quiero darles la dirección que no es. Entonces, bueno, por un lado, pues los invito a que conozcan la obra de Marisol, que en realidad es bella. Y aparte de esto, pues bueno, esto es algo que me lo cuentan, yo no la vi porque cuando Marisol estaba aquí en Manizales, pues yo aún no había entrado a artes, no la conocía, yo la vine a conocer, fue en esta exposición, como les decía, cuando yo estaba estudiando. Sí, la página es marisolrendon.com. Entonces, para quienes quieran, pues, como explorar un poquito sobre su trabajo, que es hermoso, y sobre lo que Vamos a les decía el compartir por Museo el de los chat. Niños. ¿Cómo? No, que vamos a compartir el link ahí por el chat, ¿vale? Ah, listo. Entonces, ya lo pongo. Entonces, una de las obras, creo, esto pues lo digo porque me lo contó alguien, que puede volverse como esos rumores que uno conoce de los artistas que a uno le gustan, que uno no sabe, ahí lo puse en el chat, que uno no sabe si son ciertos o no. Pero sí recuerdo que alguien me contó que hace mucho tiempo, pues, que la mamá de ella era peluquera, creo. Y un trabajo de Marisol ella empezó a hacer empezó a recoger el pelo del salón del lugar donde trabaja la mamá, el pelo que le cortaban a las clientes, y con este pelo hacía niditos, ¿sí? Empezaba a hacer niditos, hizo como una instalación con esto. Entonces yo siento que en el trabajo de Marisol hay, pues no puedo hablar de todo, ¿sí? Pero sí me parece que hay un fuerte componente de lo cotidiano, o sea, como que finalmente de una u otra manera, eh, en su obra ella plantea como esto de no solamente la poética de lo cotidiano, sino también desde lo cotidiano, ¿sí? Este pelo, más allá de hablar como del trabajo de su madre como peluquera, ¿sí? Este pelo que igual de todas formas hace parte de su cotidianidad, ella lo convierte en otra cosa, pero parte de allí. Entonces,
sí, me parece muy interesante, pero pues los invito a que exploren el trabajo de Marisol. Ahora no, yo creo que vamos haciendo cierre de tu conferencia, de la conversación. Eso sin antes, pues agradecerte a ti por tu tiempo, por tu disponibilidad, por este acercamiento que nos has hecho a la obra de Marisol, contar a las personas que están conectadas, que estamos trabajando en una curaduría a propósito de ese comodato del Museo de Arte de Caldas, que esperamos tener muy pronto para que todo el público de la ciudad y de la región pueda disfrutarlo. Quiero agradecer también a las personas conectadas, a Tomás Rubio, a Luis Mantilla, Diego Escobar, Alberto Cardona, a todas las personas conectadas, también a Patricia Eugenia Vélez, agradecerle muy especialmente a todo el equipo del Museo de Arte de Caldas, a doña Elvira Escobar, a Catalina, a todas las personas pues, que hacen parte del equipo, también a Diego Escobar, e invitarles a que sigamos disfrutando de este espacio que va a dar o se está dando cada 15 días. En 15 días estaremos conversando con Diego Escobar acerca de otra de las obras que tenemos en Comodato. Laura, ¿tú quieres de pronto decir algo para el cierre? Bueno, no, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, de nuevo mil gracias al Banco de la República, al museo, y bueno, no, pues sean partícipes de estas charlas que están bien interesantes. Diego, muy recomendada siempre todas las charlas con Diego, la forma en la que él presenta estas obras y los diálogos que entabla con los contextos me parece muy bella, muy chévere, muy interesante. Entonces, que continúen participando de estas charlas, que participen también activamente. Siempre es muy grato y siempre es muy enriquecedor poder escuchar a todas las personas que están asistiendo y que nos están acompañando, escuchar qué piensan, qué opinan, escuchar sus preguntas también y lograr responderlas, pero principalmente pues tratar como de pensar en entablar un diálogo, de entablar una conversación que me parece lindo y de nuevo siempre invitándolos pues a que continúen asistiendo a las charlas y también que se animen a participar activamente de ellas. Entonces, nada, muchísimas gracias y pues nos veremos en 15 días con la charla de Diego. Ahora, muchas gracias. Por aquí, un último comentario. Patricia Eugenia Vélez nos dice: es muy interesante entender el objeto de inspiración del artista, en este caso particular la nevera, y cómo lo ubica en su contexto sociocultural. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos y a todas las que están conectadas. Los esperamos disfrutando de nuestra programación a través del Facebook Banrep Cultural Manizales. Y también los esperamos a partir del 9 de septiembre, que vamos a tener una nueva exposición del Museo del Oro. De una vez les vamos contando desde ya, para que se vayan enterando. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias. Chao, Laura. Hasta la próxima oportunidad. Chao, gracias.